A ver, vamos a ver. Objetivo final. No, mejor, plantear una propuesta de... Sí, claro, claro. Pues no es una pregunta esa de la investigación. ¿Cómo implementar estrategias de escenario emocional? La pregunta no está bien desarrollada. Déjame seguir leyendo un momentito. Por favor. Debido a la naturaleza propositiva del estudio, este no requiere de planteamiento de hipótesis independiente, variable independiente. ¿Y hay dependiente? ¿Hay independiente? ¿Y hay dependiente? Solamente has puesto variable independiente. ¿Y la dependiente cuál sería? Tiene una cosa, mira, porque si fuera, mira, en la metodología tú me pones alcance descriptivo propositivo. ¿Y por cuál es el propositivo? ¿De qué libro has extraído tú el nivel propositivo, estimado? Nunca lo he observado. Sé que hay exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Tú tienes que ceñirte a la metodología de la investigación. ¿Ya? Entonces, propositivo, eso en el libro de metodología no lo he leído. En investigación cuantitativa no hay método propositivo. ¿Ya? Entonces, pero cuando tú me hablas de variable independiente y dependiente, yo podría deducir que estamos hablando de una investigación explicativa de causa y efecto, donde el salario emocional es la causa, o sea, la variable independiente, y el efecto se da en la satisfacción laboral, que es la variable dependiente. O sea, leyendo las variables, yo me doy cuenta. Pero una investigación con independiente y dependiente lleva hipótesis. ¿Ya? Lleva hipótesis. Tienes que redactar tu hipótesis. ¿Ya? Porque esa investigación propositiva. ¿Y dime, dime, por favor, responde primero, ¿de dónde has sacado tú la investigación propositiva? ¿La has leído en algún libro? Revisa bien. Y replantea tu pregunta, pues, ¿no? Replantea tu problema, tu objetivo también. No es un objetivo de una investigación de causa y efecto, ¿no? Una investigación de causa y efecto lo que nos indica es de que a causa de la variable independiente se genera un efecto en la variable dependiente. Entonces, tu objetivo debería ser en ese mismo sentido, determinar si el salario emocional genera efectos positivos en la satisfacción laboral. Tu problema sería, por ejemplo, ¿no? Sería algo así. Eh, el salario emocional genera efectos positivos en la satisfacción de los trabajadores o en la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Inotex. Así debe ser la pregunta y el problema y el objetivo ir en ese mismo sentido. Y yo hago esta deducción solamente viendo tus variables independientes y dependientes. Alcance propositivo, en el libro no sale ese modelo de alcance que te estás colocando. ¿Ya? Si tú me hablas de variables independientes y dependientes, estamos hablando de un alcance explicativo que no está en la metodología colocada. ¿Ya? Entonces, yo no sé si es que te has olvidado de colocar o si es que no es lo que tú quieres hacer una investigación explicativa de causa y efecto. No me queda claro eso, lo tendrías que responder tú, ¿ya? Pero creo que tampoco estás bien claro. ¿Cuál es el instrumento? Ahora vamos a tu instrumento. Esa matriz tienes que replantear, ¿eh? Tienes que replantearte, por favor, porque sin hipótesis está frito, porque la hipótesis es lo más importante del trabajo. Ahora, habrá trabajos que no tienen hipótesis, a veces las investigaciones descriptivas a veces no llevan hipótesis, pero llevan pregunta e investigación, que se descompone en múltiples preguntas de investigación específicas. Esas son las descriptivas, ¿ya? Pero si tú tienes variable independiente y dependiente, tienes que tener hipótesis explicativa. Ya, eso tienes que replantear, estimado. A ver, muéstrame tu instrumento de recolección de datos. De repente eso nos puede dar algún alcance de qué tipo de investigación estás haciendo. Ese es el software estadístico. A ver, déjame un ratito. Déjame un ratito. A ver, un ratito. El análisis propuesto, descriptivo, número, descriptivo. A ver, bájale un poquito, bájale un poquito. Vamos al alcance, a ver. Vamos a ir al alcance. Como aquellos estudios descriptivos como aquellos que pueden caracterizar una o más variables estática o su evolución intertemporal. Por positivos se define por número
como que toca tener una propuesta de mejorar la solución problemática predeterminada. Pero ojo, tú estás colocando lo que dice Romero, pero como te digo, ¿no? O sea, lo propositivo no es un alcance. Tú lo has puesto ahí como un alcance, pero eso no es un alcance de investigación. Ahora, las investigaciones que hacen propuestas, por ejemplo, son explicativas, ¿no? ¿En qué sentido? Te pongo un ejemplo. Entonces, una investigación para aplicar la propuesta de un plan de mejora y ver su efecto en la satisfacción laboral. Entonces, tú tienes que medir en dos tiempos. Mides la satisfacción laboral antes de hacer el plan de mejora y luego haces tu propuesta de plan de mejora, lo aplicas y vuelves a medir la satisfacción laboral. O sea, tú mides satisfacción laboral antes de y después de haber aplicado esa propuesta. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú estás midiendo en dos tiempos, un antes y un después, estamos hablando de que se trata de una investigación explicativa, de causa y efecto, donde la causa es la aplicación del plan de mejora, esa es la causa, la variable independiente. O en todo caso podría ser la aplicación de un salario emocional, como dices tú, ¿no? O una propuesta salarial, no recuerdo la variable independiente de caso, pero supongamos que es la aplicación de una estrategia salarial. Entonces tú mides la satisfacción laboral antes de la aplicación salarial, pero mides la satisfacción también después de la aplicación salarial. Entonces vas a tener dos mediciones en dos tiempos, antes y después. Entonces tú dices, la causa es la aplicación salarial y el efecto se ha dado en la satisfacción laboral. ¿Y cómo tú sabes que se ha dado un efecto? Comparando los resultados de las dos mediciones en tiempos distintos. Entonces tú puedes decir, bueno, ahí yo lo que he propuesto en mi trabajo es la aplicación de una estrategia salarial. A eso podemos decir que, bueno, ahí está la propuesta. Pero los alcances, y en ese caso, en el caso que estoy yo ahorita explicando, el alcance sería explicativo. ¿Bien? Explicativo. Y tiene hipótesis. Y la pregunta y el objetivo, la pregunta problema de investigación y el objetivo de investigación tiene que ir en el sentido explicativo también. ¿Ya? Entonces, tienes que reformular tu matriz de consistencia. ¿Ya? Tienes que reformular. Porque no solamente es descriptivo, si fuera descriptivo, por ejemplo, tú tendrías que hacer pues, la descripción de algo. A ver, déjala ahí un ratito de diseño e investigación. No experimental. No. No es diseño no experimental en tu caso, porque las investigaciones explicativas son cuasi, ¿ya? Cuasi experimental. Porque tú quieres aplicar un plan salarial o no. Dime si esa es la idea, la propuesta. Ya, y tú quieres ver si ha mejorado, claro, es de causa y efecto. Ahora, si tú quieres que sea descriptivo, solamente medir la satisfacción de los trabajadores, mides la satisfacción de los trabajadores, pero ¿sabes qué cosa? Tienen que ser a poblaciones grandes para que puedas tener estadísticas. Sería el ideal, ¿no? Porque he visto 20 trabajadores, nada más creo que es tu población, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que cuando tú haces investigación descriptiva, utilizas preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación te llevan a que tú hagas un cuestionario, un instrumento de investigación, para medir solamente la única variable que sería la satisfacción laboral. Ahí ya no hablamos de causa y efecto, de variable independiente, de variable dependiente, ni de propositiva, ¿no? Ni de proposición. Ahí tú estás solamente recogiendo información en un momento dado. Y para eso, lo ideal es que tú tengas poblaciones mayores a 100 para que sea estadísticamente representativo. Si es menos de 100, es 20, es muy poco. Pero igual podría ser, ¿no? O sea, podría haber también la dispensa de si sabes que en esta empresa solamente trabajan 20. O que trabajan más en tu empresa, estimado. Ya, tú tienes que, tú tienes que simplemente hacer una descriptiva, pero lo que estoy leyendo ahorita en diseño de investigación, dice, el estudio desarrollado así un diseño no experimental, el cual se define por áreas y tal como aquel en el cual no se manipulan las variables de estudio. Es correcto. De manera que se pueda identificar su efecto sobre una o más variables dependientes. Pero cuando tú quieres identificar efectos, es todo lo contrario. Tienes que hacer la manipulación en la independiente, ¿no? O sea, ahí hay un contrasentido que tú has escrito. ¿Ya? Entonces, me da la impresión, ahí pones tú
salario emocional y satisfacción laboral. O sea, pones dos variables. Lo que tú has querido hacer es una investigación de causa y efecto. Eso es lo que lo estoy viendo a través de tu documento. No hablas de dos variables y tus dos variables tienen ese sentido explicativo. Entonces, entiendo que ahora ya no quieres hacer explicativo y dices, no, descriptivo es mejor porque ya no tengo que hacer pues estadística inferencial, sino voy a hacer estadística descriptiva. Es lo mismo, o sea, le vamos a decir que la estadística inferencial, claro, tiene un nivel de complejidad más, pero ambas son totalmente pues factibles de lograr, estimado. No te asustes. Porque si ya tú vas a hacer una investigación descriptiva, donde solamente vas a pues, recoger datos de lo que es la percepción de satisfacción de los trabajadores con respecto a no sé qué, satisfacción laboral, ¿cierto? Estamos hablando. Entonces, lo puedes hacer, pero estarías cambiando ya el sentido de tu investigación. Y con 25 trabajadores, sí, sale, pero un trabajo, vamos a decir, pobre, porque la idea sería que sea como en una empresa de 100 trabajadores. Pero si solamente son 20 trabajadores, es un poquito pobre, pero sí da, o sea, sí te lo van a aceptar, ¿no? Sí te lo van a aceptar igual. Pero si lo vas a cambiar a descriptiva, cambia la descriptiva, pues. Pero eso de propositiva, la verdad que no digas que vas a hacer una propuesta, ¿no? Una proposición. Eso en las estructuras de investigación, la verdad que no se ve. Lo que tú puedes hacer es que una vez que tú has llegado a las conclusiones finales de tu trabajo, ¿cierto? Tú llegas a unas conclusiones finales, ahí puedes colocar, ¿no? Recomendaciones. Se recomienda hacer tal, 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 tal. ¿No? Pero esto de investigación propositiva, yo imagino que, bueno, será un autor que has leído que lo ha trabajado con ese término, ¿no? De hacer una propuesta, una aplicación y luego ver el efecto de la propuesta. ¿No? Porque no basta que tú propongas algo, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es hacer una demostración que la propuesta ha generado un efecto. Y eso es una investigación explicativa de causa y efecto. A causa de la propuesta se ve una diferencia en la variable dependiente. Entonces, piensa cómo lo vas a trabajar, de manera explicativa o de manera descriptiva. ¿Ya? Te toca decidir, ¿no? Y eso lo colocas pues, en tu trabajo. Si en la T1 no llegas a lograrlo, no importa. En las siguientes semanas lo vas haciendo para que en la T2 ya lo vayas presentando de la manera que tú escojas. Pero te sugiero que leas el libro de Hernández Sampieri para que dale una leidita a la parte de diseño y alcance para que tengas, para que tengas más claridad. ¿Ya? Porque me da la impresión de metodología de investigación de Hernández Sampieri. ¿Ya? Metodología de investigación de Hernández Sampieri. Muy bien. Muy bien. Hernández con H, Hernández Sampieri. Sampieri, como santo, así, pero con M, Sampieri. Revisa matices. Claro, no, te va a dar luces. Pues, tu matriz también no está bien. ¿No? Esa matriz está para corrección. Pero tienes que aprender primero conceptos. Claro, está mal planteada esa pregunta. Esa pregunta no es una pregunta de tesis. Pues, ¿no? Mira, si fuera descriptiva, tu pregunta sería, ¿cuál es el nivel de satisfacción de los trabajadores, cuál es el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Inogenotex? Esa es la pregunta descriptiva. Si fuera explicativa, sería la siguiente. ¿La aplicación del salario emocional genera efectos positivos en la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Inogenotex? Así sería si fuera explicativo. ¿Te das cuenta? Tu pregunta es, ¿cómo implementar esta? Bórrale esa pregunta. Esa pregunta está mal elaborada. Por eso te digo, lee el libro, revisa también otras matrices de consistencia que tengan el nivel explicativo y descriptivo. Busca, pues, ¿ya? En tu revisión sistemática deben haber seguramente. Y ahí te fijas que la pregunta problema, el objetivo y la hipótesis están amarradas, ¿ya? Tienen una hilación. Y así es hilación. Si es descriptiva, no. Pregunta de investigación, si es descriptiva. Si es explicativa, sí tiene una hipótesis. Preguntas de investigación. Ya no es preguntas de investigación. Y el tratamiento estadístico es distinto, ¿no? Para hipótesis utilizas estadística inferencial, para preguntas de investigación, estadística descriptiva.
Sí, es lo mínimo aceptable, pues. Es lo mínimo aceptable. Podrían ser más. Si vas a hacer 100, bueno, ya 100, pues, 80, 70, 120, ¿no? Hay los cuestionarios de satisfacción laboral son de 120 preguntas. Al iniciante, al novato, se le 30, pues ya es lo mínimo. Porque le da para bastante. Likert está bien, la escala de Likert está bien, pero sí, tu instrumento tiene que pasar confiabilidad y validez. Sí, B de Aiken y alfa de Cronbach. O sea, B de Aiken para validez de contenido y alfa de Cronbach para confiabilidad del instrumento. Claro, los dos, porque son cosas distintas. Claro, no es obligatorio. La rúbrica te pide los dos, ¿no? Entonces, si tú pones los dos, yo te pongo el puntaje que te da la rúbrica. Si no los pones, no te puedo poner el puntaje que indica la rúbrica. Está bien con escalas de Likert, eso no hay problema. Pero la escala de Likert es un modelo de pregunta, pues, ¿no? Entonces es otra cosa. Ese modelo de pregunta, escala de Likert, lo puedes utilizar sin ningún problema. Está bien, no hay problema. No, a simple vista eso está bien, pues, ¿no? Son las dimensiones esas son dimensiones de salario emocional, ¿no? ¿O no? Revisa cómo le alcance. Esas son dimensiones, dice ahí, dimensiones, y yo veo que esas dimensiones, y te hago la pregunta, ¿son las dimensiones de salario emocional? Sí, yo creo que sí, está bien, porque dice bienestar psicológico, balance de vida, ¿no? Tiene que ver con la oportunidad de desarrollo, está bien, tiene que ver con lo emocional. Eso lo tienes que haber sacado de un libro, ¿cierto? Lo has sacado de un material literario, ¿cierto? O lo has inventado, no creo, ¿no? Se nota que está sacado de un documento. Entonces, si lo has respetado, lo dejas, ¿ya? Si lo has respetado y lo has sacado de un libro, ya está bien. Mira, así tú plantees una propuesta, en tu objetivo no puedes decir plantear una propuesta, tu objetivo tiene que ser explicativo, ¿no? Y la propuesta la indicas en la introducción del documento, ¿no? Vamos a aplicar una propuesta de salarial que consiste en mejorar los salarios, ¿no? Un 20% y dar nuevas oportunidades, ¿no? Y lo explicas ahí. Pero en tu matriz de consistencia tu objetivo debería ser así, mira, determinar si la aplicación de una propuesta de salario emocional genera efectos positivos en la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Inofenotex. Y esa aplicación de salario emocional, en la introducción tú mencionas la propuesta que nosotros estamos analizando ya para que no pues pierdas de utilizar la propuesta que veo que te gusta bastante. ¿Cuál es el título? Esa es una investigación de causa y efecto, a todas luces. Le quitas, pues, pones así nomás, mira, estrategia de salario emocional para mejorar la satisfacción laboral de los trabajadores. Le quitas la propuesta D le quitas. O sea, estrategia de salario emocional para mejorar la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa. Entonces ahí el título que me dice, que tú vas a aplicar una estrategia de salario emocional para ver un incremento, porque es para mejorar, ¿no? Para incrementar la satisfacción laboral. Ajá. Es una investigación de causa y efecto. Está bien, es interesante. Esa investigación propositiva saca, eso no sé quién te ha dicho. Te has inventado, creo. No, pero no, acá nada puede ser, vamos a decir, creación nuestra. Tenemos que ceñirnos al libro de metodología, ¿no? El libro de metodología nos indica los alcances que hay y escogemos uno de ellos. Y en eso nos basamos todo el trabajo. No, por eso me parecía raro. Una investigación propositiva nunca había leído. Pero está bien, de todas maneras, su trabajo, ¿ya? Entonces, solamente tienes que amoldarlo a lo que te he explicado. Y ya en la próxima clase me enseñas, pues, ¿no? A ver si lo has podido mejorar. Ahora yo te doy un consejo, busca modelos de investigaciones de causa y efecto. Y búscalas, es más, con las mismas variables, salario emocional y su efecto en satisfacción laboral. Vas a encontrar bastante, seguro. Y miras las matrices de consistencia y fíjate cómo es la hilación que tiene pregunta, problema, objetivo, hipótesis. Vas a ver, ya, ese es igualito, ¿ya? Según los modelos que encuentres. Vas a encontrar. Muy bien. Bueno, tenemos que pasar a otro compañero. Te agradezco mucho, estimado.